Bien, chicos, vamos a resolver algunos problemas sobre el tema de movimiento parabólico que ya hemos hecho en las clases virtuales. Entonces, he tocado algunos problemas, creo yo, importantes como que sirvan como modelo de aprendizaje para ustedes, como referencia, digamos así, acerca de este tema. Cogí algunos problemas, sobre todo que me permitan enseñarte cómo plantear problemas de este tema, ¿sí? Vamos a empezar con el problema número 6. Este problemita, chicos, número 6 que tú ves en la figura es una gráfica. En este problema 6 me están dando ya una figura en la cual un proyectil está haciendo un movimiento parabólico. Es decir, por ejemplo, el proyectil se mueve de este punto a este punto haciendo esta parábola. Cuando el proyectil está en este punto, por ejemplo, lo voy a llamar el punto A, su velocidad que en ese punto es- viene a ser 30 raíz de 2. Y el ángulo de esa velocidad es 45 grados con respecto al horizontal. Cuando el proyectil haciendo la parábola pasa por este punto, que voy a poner el punto B, su velocidad no lo conocemos, no me dan la velocidad, pero sí me está dando el ángulo que es de 53 grados. Según esta figura, nos preguntan cuánto vale esta altura h. Es decir, qué altura hay cuando el proyectil haciendo la parábola desciende desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate acá, ¿ven? En este punto A, esta velocidad que es 30 raíz de 2, con este ángulo lo vamos a descomponer en sus dos componentes rectangulares. Entonces, esta velocidad de acá lo voy a descomponer en dos componentes. En una velocidad horizontal, que le hemos llamado v sub x, y en una velocidad vertical, que le hemos llamado v sub y. Es decir, descomponemos esta velocidad en sus dos componentes, en una horizontal y en una vertical. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle velocidad inicial en y. Ahora, ¿cómo descomponemos este vector con este ángulo? Fíjese, vamos a descomponerlo, lo podemos hacer por senos y cosenos, o si no, lo podemos hacer también por triángulos notables. Como el ángulo es 45 y es notable, entonces mucho más factible es hacerlo por triángulo notable. Entonces, ¿qué hago acá? Acá con estos tres vectores voy a formar un triángulo. El triángulo va a ser así. Este vector que me están dando 30 raíz 2 viene a ser la hipotenusa. Entonces acá pongo así, la hipotenusa, que viene a ser esto de acá. Entonces sería 30 raíz de 2. Esta es la velocidad del proyectil en el punto A. Sus componentes son dos, una horizontal y una vertical. Pero la horizontal lo voy a poner acá, tratando de formar un triángulo rectángulo. Esto viene a ser esta componente horizontal, que viene a ser la velocidad en x. Y este angulito sería este angulito de 45, acá. Y esta velocidad vertical, que viene a ser la velocidad inicial de y, porque para mí este es el punto de inicio y este es el punto final, entonces esta velocidad vertical vendría a ser este otro cateto. Sería ser la velocidad inicial en y. Chicos, ahí se forma un triángulo notable de 45 grados y como ustedes saben, cuando es 45 grados, los dos catetos son iguales. Es decir, este cateto y este cateto son iguales. Entonces, ¿qué aprendemos en matemática? Que cuando es de 45 grados el triángulo notable, sabemos que la hipotenusa es K, es por ejemplo, digamos, cada cateto son iguales. Por ejemplo, si la velocidad en X lo llamamos K, y la velocidad en y también lo llamamos k, porque es un triángulo de 45 grados, los catetos son iguales, entonces la hipotenusa viene a ser k raíz 2. Es decir, esta hipotenusa, 30 raíz de 2, viene a ser k por la raíz 2. Se cancela raíz 2 y tenemos que la constante k es 30. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en el punto A, la componente horizontal de la velocidad en x viene a ser un valor de 30 metros por segundo. Y la componente vertical de la velocidad también viene a ser 30. Entonces acá también viene a ser 30. Ya está. Entonces chicos, voy a mi gráfico, digo, esta velocidad
nos ha salido 30. Y esta velocidad también nos ha salido 30. Ya tengo ahí las dos componentes de la velocidad. Ahora, ¿qué hacemos? Como este es un movimiento parabólico, ya hemos aprendido que en todo movimiento parabólico la velocidad horizontal en X se mantiene constante. Si en el punto A la velocidad en X es 30, entonces en el punto B la velocidad horizontal en X se mantiene constante. Si acá en A en X fue 30, en el punto B esa velocidad también se mantiene, chicos, constante. Entonces, acá la velocidad en X se mantiene constante. ¿Por qué? ¿Por qué la velocidad en X se mantiene constante? Porque hemos dicho que en un movimiento parabólico el movimiento a lo largo del eje X es mRU. Por lo tanto, esta velocidad en X se mantiene igual. Si acá fue 30, acá también es 30. Ahí está. Luego, esta velocidad, cuyo ángulo es 53 grados, tiene una componente horizontal que es 30. ¿No? Claro, es 30 metros por segundo. Más correcto es 30 metros por segundo, ¿no? Ahora, esta velocidad de acá, que no sabemos qué sería la velocidad en B, no sabemos, tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical, para abajo. La velocidad horizontal se mantiene constante, pero la vertical no es constante, va cambiando. En este caso, como el cuerpo va bajando, va a ir aumentando. Entonces acá lo ponemos la velocidad en Y, pero la final. La final. Ahora, ¿cómo hallamos esta componente? ¿No? ¿Cómo hallo esta componente? Lo hallamos con esta componente horizontal en X y con este ángulo. Si queremos, nosotros formamos también un triangulito notable. Formamos un triangulito notable. Por ejemplo, acá. ¿Cómo sería el triangulito notable? Sería así, ¿ve? Este vector viene a ser la hipotenusa. Viene a ser la hipotenusa, que es la velocidad en el punto B, la velocidad instantánea en el punto B, que no lo sabemos. Viene a ser la hipotenusa. La componente horizontal vendría a ser esto, ¿ve? Velocidad horizontal. ¿Qué vendría a ser, chicos? 30. Y la componente vertical justamente es el otro cateto. ¿Qué sería, chicos, esto? Eso viene a ser la velocidad en el eje Y. Entonces, velocidad final en el eje Y. Lo pongo final porque este es el punto inicial y este es el punto final. A la velocidad en X lo pongo ni final ni inicial porque es constante. Entonces, esto nada más. Entonces, acá se formó un triangulito notable, chicos, donde este ángulo viene a ser 53, porque es el ángulo formado por este vector con este vector. Esto con esto. Si acá es 53 grados, chicos, acá serían 37. Y ustedes saben, cuando es triángulo notable de 37, 53, los catetos son conocidos, 3K, 4K, 5K. Por lo tanto, si el que se opone a 37 es 30, que serían 3K, entonces el que se opone a 53 serían 40. Por lo tanto, esta velocidad se conoce que serían 40. Y la velocidad en el punto B, o sea, esta velocidad en el punto B vendría a ser 50. 50. Ya está. Eso indica, chicos, que en el puntito B la velocidad horizontal en X es 30 y la velocidad vertical en Y es 40. Pues ya lo tenemos ahí que es 40. Ahora, con las dos velocidades verticales, la velocidad inicial en Y y la velocidad final en Y, con esa vamos a hallar esta altura. Porque nosotros también hemos aprendido en la teoría que verticalmente, ¿qué se aplica verticalmente? Le aplicamos caída libre. Vamos a aplicarle caída libre. Entonces, verticalmente sería así. La velocidad inicial vertical es 30, la velocidad final vertical es 40. Entonces puedo hallar esta altura. Como no hay tiempo, voy a usar esta formulita que nos dice que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y también al cuadrado, más porque está bajando el proyectil en la parábola, más 2 veces la gravedad por la altura. Esta altura es la que me piden. Reemplazamos, la velocidad final en Y es 40. Esto sería acá 40 al cuadrado. La inicial es 30, serían 30 al cuadrado. Más, gravedad vale 10, multiplicado por 2 me sale 20H. Chicos, acá es 1600 menos 900. 1600 menos 900, en ese caso nos daría ¿cuánto? A ver, 1600 menos 900 sería más o menos 700.
serían 700 igual a 20h. Dividiendo esa altura nos sale 35 metros. 35 metros. Bueno, esta es la solución, muchachos, de este problemita número 6, cuya clave vendría a ser, en este caso, la clave sería la letra B. La clave sería la letra B. Bien, esa es la clave de este problema. ¿Ok? Ahora vamos a tocar otro problema similar a esto. Otro problemita, pero donde el lanzamiento ya no es un lanzamiento, digamos, con ángulo, ¿no? Ya no es un lanzamiento con ángulo. Por ejemplo, acá hay un ángulo de 45, acá hay un ángulo de 53. Cuando me dan los ángulos, con esos ángulos descomponemos los vectores. ¿Para qué? Para hallar la componente horizontal y la vertical. Pero ¿cómo trabajamos cuando da un problemita, por ejemplo, donde se lanza un cuerpo de una cierta altura, pero en forma horizontal? Que vendría a ser el problema número 7. Entonces vamos a leer el problema. Vamos a leer el problemita. Este problema 7, que estoy cogiendo como parte digamos, de la enseñanza, dice: el gráfico muestra el instante en que la esfera sale de la superficie horizontal. Calcule a qué altura se encuentra la esfera en el momento en que su rapidez, o sea, el módulo de la velocidad, es 20 raíz de 5 metros por segundo. La gravedad me dan 10. ¿Qué significa esto, chicos? Miren, significa lo siguiente. Nosotros tenemos una altura de 90 metros. Y desde la parte alta de arriba, de acá arriba, de 90 metros de altura, vamos a lanzar un proyectil, pero lo vamos a lanzar horizontalmente, o sea, el lanzamiento es horizontal. Y acá justamente va lo que tú tienes que aprender. Cuando un cuerpo se lanza en forma horizontal, ¿de acuerdo? Esa velocidad horizontal de lanzamiento viene a ser justamente la velocidad en X. ¿No? Si el lanzamiento es horizontal, entonces significa que esa velocidad viene a ser la de X. Como no hay velocidad en Y, entonces en ese punto, en ese momento de lanzamiento, la velocidad inicial en Y vale 0. ¿Por qué? Porque, repito, el lanzamiento ha sido horizontal. Entonces, como es horizontal, esta velocidad le corresponde a X. Por lo tanto, no hay velocidad vertical. Entonces, la velocidad vertical en ese momento de lanzamiento viene a ser 0. Producto de este lanzamiento, esta pequeña esfera empieza a descender. Empieza a ascender por gravedad y hace una parábola. Y hace una parábola, ¿no? A medida que va descendiendo, va aumentando su velocidad, va aumentando, hasta que llega al piso. Pero a nosotros no nos dicen que llega al piso. Nos dicen a qué altura se encontrará con respecto al piso, por supuesto, cuando este proyectil tenga una velocidad de, dice el problema, 20 raíz de 5. Cuando te dicen velocidad, cuando me dicen solamente velocidad, no me dicen si es velocidad horizontal o vertical, se refiere a la velocidad resultante. Es decir, cuando el proyectil está en este punto, ya está descendiendo, ¿no? Está descendiendo. En ese punto en el cual está descendiendo, su velocidad me dicen, si me mencionan solamente la palabra velocidad, es la resultante, ¿no? La resultante. Es decir, en ese momento, su velocidad viene a ser, chicos, 20 raíz de 5 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿a qué altura se encontrará? Es decir, nos están preguntando esta altura, ¿ve? Esta altura. Esa altura nos están, chicos, preguntando en el problemita. Esa altura nos están preguntando en el problema. ¿Ok? ¿A qué altura se encontrará el proyectil lanzado en forma horizontal cuando su velocidad, su rapidez, sea de 20 raíz de 5 metros por segundo? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, lanzamiento parabólico. Cuando un lanzamiento es parabólico, hemos dicho que solamente se mantiene constante, se mantiene de manera uniforme, de manera constante, la velocidad en X.
Por ejemplo, si acá su velocidad en x es 20, en x, entonces esa velocidad se mantiene. Por lo tanto, en este punto, cuando su velocidad es 20 raíz de 5, en ese punto, la velocidad en x se mantiene constante. Si acá fue 20, en este punto en x también es 20, se mantiene constante. La razón es porque en todo movimiento parabólico, en la dirección horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto la velocidad no cambia, pero no cambia la horizontal, o sea, esto no cambia, pero la vertical sí cambia. Por ejemplo, acá la vertical inicial era 0, en cambio acá, chicos, la vertical final va a ser otro valor, acá va a haber una velocidad final en y. Ahora, esta velocidad inicial en y, que es 0, lo puedes poner para arriba o para abajo. Por ejemplo, acá lo he puesto para arriba. Sin embargo, tú también lo puedes poner si quieres así. Como es 0, chicos, como es 0, también lo puedo poner hacia abajo, ¿ve? Lo puedo poner hacia abajo. ¿No? Lo puedo poner hacia abajo también. ¿No ve que es 0? No hay velocidad en y. Entonces ya está. Chicos, vamos a hallar esto. Vamos a hallar esto. En este punto de acá, esta velocidad que es 20 raíz de 5, que vendría a ser la velocidad instantánea o resultante, tiene dos componentes. Una componente en x que vale 20 y una componente en y que no lo conozco. Pero yo los puedo hallar esto. Para hallar esto vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Hay una fórmula que nos dice lo siguiente, que esta velocidad resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus dos componentes. Es decir, ¿qué se cumple? Se cumple que esta velocidad v al cuadrado, este de acá, o sea, este de acá, es igual a la velocidad en x al cuadrado más su velocidad en y al cuadrado. Su velocidad en y al cuadrado. Claro, sería la final, ¿no? Velocidad final porque la inicial vale 0. Entonces sería velocidad final en y al cuadrado. Vamos a hallar esto, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto nos sale esta velocidad? Es 20 raíz de 5 al cuadrado. Entonces acá serían 20 raíz de 5 al cuadrado, ¿verdad? La velocidad en x es 20, entonces sería 20 al cuadrado, más la velocidad final en y al cuadrado, que no lo conozco. 20 raíz de 5 al cuadrado nos va a salir 400 por 5, nos va a salir, chicos, más o menos algo de 2000, me parece. Porque 20 al cuadrado es 400. 400 por 5 nos sale 2000, entonces acá va a ser 2000. Acá va a ser 2000. 20 al cuadrado es 400, entonces, más la velocidad final en y al cuadrado. 2000 menos 400 es 1600, acá serían 1600, es igual a la velocidad final en y al cuadrado. Sacando la raíz, resulta que la velocidad final en y viene a ser, chicos, raíz de 1600 es 40. Serían 40 metros por segundo. O sea, ¿qué significa? Que en este momento, en este puntito, su velocidad horizontal es 20, pero la vertical es 40, ya nos ha salido 40, por lo tanto lo pongo acá, 40. Acá nos salió 40. Ya está. Pero chicos, no nos están pidiendo esta velocidad vertical, están pidiendo a qué altura estará. Pero miren, para hallar esta altura, como todo esto vale 90, entonces para hallar esta altura yo necesito saber qué altura ha bajado desde arriba hasta acá. Es decir, necesito saber qué altura ha descendido de este punto a este punto. Es como si fuera, chicos, este problemita de cabeza. Es como quisiera saber qué altura ha descendido del punto A al punto B. Y esa altura la hemos hallado usando esta fórmula. ¿Verdad? Usando esta fórmula. Para hallar esta altura necesito conocer la velocidad inicial en y la velocidad final también en y, para aplicar justamente esta fórmula. Entonces igual en este problema, yo necesito saber qué altura ha bajado desde acá hasta acá. Es decir, voy a hallar esta altura, fíjate. Voy a hallar esta altura. Esta altura, chicos,
que lo voy a llamar, no sé, se me ocurre llamarlo una altura Y. Entonces, para encontrar esta altura Y, necesito saber, lo voy a encontrar esta altura Y, lo voy a encontrar con la velocidad inicial de Y y con la velocidad final de Y. ¿Cómo? Usando la fórmula de caída libre. Lo decimos por acá, verticalmente. Miren, miren chicos acá, verticalmente, a ver, verticalmente. Decimos verticalmente lo siguiente, a ver, que la velocidad final en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, como está bajando, de acá hasta acá está bajando, más 2 veces la gravedad por la altura, donde la altura es la altura Y, la que baja de acá hasta acá, de este punto a este punto, ¿sí? De ese punto. Entonces voy a trabajar, si lo quiero poner el punto A, acá lo puedo poner el punto B. Entonces voy a trabajar verticalmente ¿de dónde a dónde? De A a B. De A a B. Por ejemplo, así digámoslo. A ver, del punto A al punto B, la velocidad final es 40, entonces acá serían 40 al cuadrado. La inicial es 0. 0 al cuadrado va a seguir siendo 0. Más, gravedad vale 10, multiplicado por 2 nos sale 20. Y la altura viene a ser Y, le he puesto Y. De este punto a este punto, la altura que ha bajado es este acá, ¿no? Y. Ahí vamos a hallar, chicos, altura Y. A ver, 400 es igual a 20Y. Entonces, ¿cuánto es la altura que ha bajado del punto A al punto B? Que viene a ser Y, viene a ser 20 metros. O sea, de este punto a este punto bajó 20 metros. Pero miren, chicos, ven. A ver, fíjate acá. Si de este punto a este punto ha bajado 20 metros, ¿verdad? 20 metros. Entonces, ¿cuánto sería H para que todo esto sea 90 metros? Ahí tenemos, ya con eso tendríamos justamente la respuesta del problema, ¿no? La respuesta a este ejercicio. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá, a ver. A ver, vamos a verificar porque por acá tenemos un poquito de... Acá es 20, está bien. Entonces acá también va a ser 20. Acá dice que es 20 raíz de 5, porque eso es lo que dice el problemita. Ya, entonces aplicando Pitágoras a esto, esto y esto se cumple que esto al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más lo que quiero hallar al cuadrado, ¿no? A ver, 20 raíz de 5 al cuadrado, 20 al cuadrado es 400. 400 por 5 va a ser 2000, hasta 2000, ¿no? 400 por 5, 2000. 20 al cuadrado es 400. Ya restando 2000 menos 400 es 1600, sacando raíz sale 40. Es 40. Entonces, de este punto A al punto B, esta es la velocidad final. Entonces, velocidad final al cuadrado es 40. Velocidad inicial al cuadrado es 0. Ya está. 10 por 2 es 20 por Y. Dividiendo, chicos, acá nos sale que Y vale 20. Bien, si Y vale 20, entonces restando, vamos a ir acá restando, dice, calcule a qué altura se encuentra la esfera en el momento en que su rapidez es 20 raíz de 5. Eso sería esto, ¿no? A ver, veamos. Si Y vale 20, ¿cuánto sería el valor de H? Entonces, chicos, acá ya terminando el problemita sería que Y más H nos sale 90. Por lo tanto, ¿a qué es igual H? A ver, ¿a qué es igual H? H será igual a 90 menos Y. 90 menos Y. Por lo tanto, chicos, sería 90 menos 20. Y 90 menos 20, en este caso, serían de 70 metros. Bien, ahí tenemos, chicos, la respuesta de este ejercicio, de este problemita. La respuesta de este ejercicio. ¿Ok? Bien, bien, entonces, chicos, ahí como se dan cuenta, acá, ahí tenemos la solución de este problemita. Fíjense acá, hay un pequeño, digamos, un pequeño error matemático que yo particularmente he cometido, en que 40 al cuadrado, chicos,
no es 400, yo le he puesto 400. 40 ahora es 1600, realmente es 1600. Acá corregimos, acá debe ser 1600, ¿ya? 1600. Ahora sí. 1600 entre 20, este se va, serían 160 entre 2, que sería 80 metros. Por lo tanto, significa que la altura Y es 80 metros. Por lo tanto, acá ya no es 20, sino es 80. 80 metros, ¿verdad? Ahora, si Y vale 80 metros, si esto, chicos, si esto es 80 metros, si este es 80 metros, y todo esto vale 90 metros, pues ¿cuánto vale H? ¿No es cierto que H sería la diferencia de 90 menos 80? Entonces decimos que luego H sería 90 menos Y. Es decir, H sería igual a 90 menos 80. Menos 80. ¿Verdad? Por lo tanto, decimos que 90 menos 80 es 10. Por lo tanto, la altura H que me están diciendo viene a ser 10 metros. 10 metros. Los chicos, acá tenemos la respuesta de ese problema. Y la clave sería, de este problemita, la clave sería la letra, veamos la clave, sería la letra A. Eso sería, chicos, la clave de este problemita, la letra A. La letra A. ¿Correcto? Bien, ahí tenemos entonces ya dos problemitas resueltos. Un poquito por acá que el error matemático nos quiso, digamos, cambiar la respuesta, ¿no? Pero, chicos, es la solución del problemita, ¿ya? Entonces vamos a continuar trabajando con la solución de problemitas. Bien, entonces, chicos, continuando trabajando con un problema más, vamos a tocar este problemita número 10. Problemita número 10. He cogido este problemita porque es importante que conozcamos también la solución de estos tipos de problemas. Por ejemplo, ¿qué dice? En la azotea de un edificio de una altura h, acá tenemos un edificio cuya altura es h, y de la azotea del edificio, ¿no? Dice, hay grasa artificial donde se encuentran entrenando unos jóvenes. Uno de ellos partía una pelota con una rapidez de 40 metros por segundo. Como tú ves, uno de los jugadores patea la pelota horizontalmente con 40 metros por segundo. Y tú ya lo conoces. Cuando el lanzamiento de un cuerpo no es en forma horizontal, esa velocidad corresponde a la velocidad en X. En X. Y como ha sido lanzado horizontalmente, no hay velocidad en Y. Por lo tanto, la velocidad en Y lo pones 0. Y lo pones inicial. Recuerda que esto se mantiene constante y esto es el que va a variar. Y a medida que el cuerpo va bajando, va descendiendo, esta velocidad va a ir aumentando por la gravedad. ¿Qué dice la pregunta? Dice, calcular la altura h, o sea, de qué altura fue lanzado el proyectil horizontalmente, calcular la altura h, sabiendo que el proyectil, dice, calcule h si la pelota impacta a 120 metros de la base del edificio. Es decir, esta pelotita que viene en este lanzamiento parabólico choca en este punto. Y choca a 120 metros de la base del edificio. La base del edificio es esta. Por lo tanto, significa que 120 metros viene a ser todo esto. ¿Sí? Entonces, significa que la pelotita choca a 120 metros de la base del edificio. Por lo tanto, 120 metros viene a ser esto, chicos. Este es 120 metros. Dice también acá, dice también en esta pregunta, calcular h si la pelota impacta a 120 metros de la base del edificio y la rapidez con la cual choca. Es decir, también nos están pidiendo con qué velocidad choca. Si te mencionan con qué velocidad choca, con qué rapidez choca, se refiere a la velocidad resultante. Es decir, nos están preguntando con qué velocidad va a impactar en el piso. Y cuando el piso, haciendo una trayectoria parabólica, todo proyectil que hace una trayectoria parabólica, cuando choca el piso, va a chocar siempre de forma oblicua. Por lo tanto, esta velocidad es lo que nosotros buscamos. Esto debo hallarlo. Es decir, voy a hallar la altura h y voy a hallar la velocidad con la cual choca en el piso. ¿De acuerdo, chicos? Ese es el problema. Bien. A ver, vamos a mirar. Mira acá. Horizontalmente. Primero fíjate horizontalmente. Horizontalmente yo conozco la velocidad en X, que es 40. Y la distancia horizontal, que es 120.
Por lo tanto, horizontalmente voy a aplicar mi MRU. ¿Por qué? Porque horizontalmente está recorriendo con 40 metros por segundo y recorre 120 metros. Entonces voy a trabajar primero en forma horizontal. Entonces yo digo por acá, primero voy a trabajar en forma horizontal. Ponemos por acá, horizontalmente. Sabemos nosotros que todo movimiento parabólico horizontalmente se trabaja como si fuera MRU. Y cuando es MRU decimos que toda distancia recorrida en X es el producto de la velocidad en X por el tiempo. Es decir, voy a hallar qué tiempo ha demorado en caer desde la azotea hasta el piso. Vamos a encontrar, chicos, ese tiempo aplicando MRU. A ver, ¿qué distancia recorrió en X? 120 metros en X. Entonces acá lo pongo 120 metros. Velocidad en X a 40. Entonces acá es 40 por el tiempo t. Y ahí me doy cuenta que el tiempo que ha demorado en caer viene a ser 120 entre 40, que viene a ser 3 segundos. O sea, este proyectil demora 3 segundos en chocar en el piso. Ya encontré el tiempo. Aplicando MRU en la dirección horizontal. Ahora, vamos chicos a hallar esta altura. Entonces, para hallar esta altura trabajamos ahora verticalmente. ¿Ya? Entonces, ahora trabajo verticalmente. A ver, verticalmente. Trabajemos. ¿Qué dice verticalmente? Dice, todo movimiento parabólico verticalmente trabájalo como si fuera caída libre. Entonces, voy a elegir una fórmula de caída libre para hallar esta altura. Es que conozco, para esta altura, conozco que la velocidad inicial en y vale 0. El tiempo de la caída es 3 segundos. Entonces voy a aplicar esta fórmula que dice que la altura, ¿no?, en caída libre es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, cuando el cuerpo baja es más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y estoy usando esta fórmula porque conozco el tiempo ya. Entonces reemplazo, a ver, la altura que me piden es igual. Velocidad inicial en y es 0. Entonces acá serían 0 por t, que es 3 segundos. 0 por 3 va a ser 0. Más gravedad vale 10. 1/2 de 10 es 5. Entonces acá va a ser 5 el tiempo, que es 3 al cuadrado. Chicos, ahí tengo la primera respuesta, que la altura donde fue lanzado ese proyectil va a ser ¿cuánto? Esto se va. Acá va a ser 9 por 5, 45 metros. Ya tengo mi primera respuesta, la altura. Pero ahora me están pidiendo con qué velocidad va a chocar en el piso, o sea, esta velocidad resultante. Hemos aprendido nosotros acá, en el problema anterior hemos aprendido lo siguiente, que esta velocidad viene a ser la velocidad total, la resultante. Tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Y si yo tengo la componente horizontal, la componente vertical y la velocidad total resultante, no te olvides aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces digo así, para hallar esta velocidad de acá, necesito sus dos componentes. Necesito saber qué componente horizontal tiene. Felizmente, que la componente horizontal en X se mantiene constante. Entonces, si acá en X fue 40, entonces ese 40 se repite acá. Es decir, acá también va a ser 40. En X, la velocidad permanece igual. Lo único que no permanece igual es la velocidad en Y. Acá inicialmente en Y fue 0. Entonces, acá voy a encontrar cuál es su componente vertical justo cuando choco en el piso. Que lo voy a poner velocidad final en Y. ¿Y cómo hallamos esta velocidad final en Y si la inicial en Y fue 0? Voy a aplicar otra formulita de la caída libre. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice otra fórmula de la caída libre? Nos dice, chicos, lo siguiente, que la velocidad final en Y, recuerdan ustedes que la velocidad final en Y, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Voy a hallar esta velocidad de acá. Entonces diría, la velocidad final en Y es igual. ¿Cuánto vale la inicial en Y? 0. Entonces esto se va a cancelar, porque vale 0. Gravedad vale 10.
¿Qué tiempo ha descendido? ¿Qué tiempo? ¿Cuántos segundos ha bajado? 3 segundos. Acá lo tenemos. Entonces, por 3. Por lo tanto, chicos, resulta que la velocidad final en Y es igual a 30. O sea, en otras palabras, en el punto de impacto, la componente horizontal de la velocidad es 40 y la componente vertical nos salió 30. Entonces, esto vale 30. Esto nos salió 30. Y para hallar esta velocidad resultante, relacionamos el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice el teorema de Pitágoras lo siguiente, ¿no? Que la velocidad resultante, v, o también lo llaman instantánea, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus dos componentes. Es decir, es igual a su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. ¿No? Que yo le he puesto velocidad final en y al cuadrado. Chicos, lo reemplazamos. Entonces, esta velocidad que me están pidiendo va a ser igual. Esto vale 40 al cuadrado. Esto vale 30 al cuadrado. Entonces, la velocidad va a ser igual 1600 más 900 nos sale 2500. 2500 al cuadrado, ¿no? Entonces, acá sería 2500. Chicos, sacando raíz de 1500, resulta que la velocidad en el punto de impacto, esta velocidad de impacto, va a ser de 50 metros por segundo, sacando la raíz cuadrada. Por lo tanto, las respuestas son altura, 45 metros. Velocidad de impacto es 50 metros por segundo. La clave sería, en este problemita, la clave sería la letra D. La letra D. Bien, chicos, esa es la solución de estos problemas. Como tú ves, es un poquito recordar sobre caída libre y MRU.